por la Secretaría de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física, el Instituto Mexicano de Cinematografía y la plataforma Filmin Latino. Para iniciar esta actividad, presentaré a las autoridades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros Heréndira Cruz Villegas Fuentes, coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, en representación de Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. También se encuentra Diego Prieto Hernández, quien es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También está Paloma Bonfil Sánchez, coordinadora nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se encuentra con nosotros Juan Manuel Argüelles San Millán, director de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Javier Martínez Ramírez, coordinador general de la plataforma Filmin Latino de IMCINE, y Edith Yesenia Peña Sánchez, coordinadora de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual del INA. Vamos a dar la palabra a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, coordinadora de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual. Muy buen día, apreciable presidium y personas que asisten a las actividades académicas y culturales de esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, día virtual convocada por las instituciones en mención. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Han transcurrido 20 años desde que iniciamos este proyecto con la intención de conocer y fortalecer los esfuerzos que colectivos comunitarios y organizaciones LGBTI llevaban a cabo para brindar información, reducir la discriminación y violencia y exigir derechos, logrando una sinergia que ha permitido el desarrollo de investigaciones, metodologías de aproximación a la población para promover el respeto a toda forma de ser, sentir y asumirse, brindando un acercamiento científico desde la arqueología e historia, la antropología, la etnografía y demás disciplinas en las que se fueron integrando procesos de comprensión, interseccionalidad y nuevas voces, así como agendas públicas que se compartían con instituciones como la CONAPRED. A lo largo de este tiempo hemos sido testigos de muchos cambios que como piedra angular tienen el derecho a la diferencia, destacando que ya es una realidad el matrimonio igualitario, el decreto del Día Nacional contra la Homofobia, el reconocimiento de la discriminación y violencia histórica ejercida hacia las personas que presentan orientaciones sexuales e identidades y expresiones sexogenéricas no heteronormativas, la lucha por la despatologización trans e intersexual, la reforma para la modificación de la congruencia de la identidad sexogenérica que empezó en la Ciudad de México y que se ha extendido a varios estados, así como avances en términos de otros derechos civiles, sociales y hasta leyes que limitan delitos en el ciberespacio como la Ley Olimpia, entre otras. Nuestro recorrido inició en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Y desde el evento, se volvió a través del tiempo itinerante, llevándolo hacia diferentes estados de la República Mexicana como Colima, Hidalgo, Sinaloa, Nuevo León, Yucatán, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, entre otros. Y en ese andar nos tocó ser acompañadas y acompañar movimientos, luchas, apoyar la consolidación de marchas, lograr firmas de acuerdos y convenios por parte de gobernadores, rectores de universidades, realizar talleres sobre prevención de abuso sexual infantil, diferentes caras de la violencia, prevención y sobre todo tallerear sobre lo que eran y sigue siendo el peritaje antropológico tan necesario, así como también participar con cursos de transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en escuelas, con padres de familia, con funcionarios públicos, en instancias educativas, de salud, seguridad pública y el ámbito legislativo. Difundimos información a muchas personas y consolidamos un espacio que dignifica el acercamiento científico, franco y abierto
hacia las problemáticas sociales, culturales asociadas con la diversidad sexual. Y lo más importante, el evento ha servido como medio para que personas y familias que presentaban inquietudes, dudas y problemáticas particulares se acerquen para informarse y reflexionar sobre la complejidad de la historia, las estructuras de organización social, la construcción de identidades colectivas y las narrativas subjetivas de la expresión y la experiencia de vivir las diversidades de las sociedades, colectivos y, por supuesto, en poblaciones indígenas, afrodescendientes y equiparables, en sociedades como la nuestra con sistemas sexogéneros binarios y en la actualidad inclusivos hacia la diversidad sexual. Y finalmente, con la emergencia de sectores poblacionales que consideran que se debe fluir entre las categorías genéricas establecidas, realidades complejas, para lo que se requiere de herramientas y constante actualización de información. Por ello, decidimos también contribuir con otros medios desde el INA sobre la colección de diversidad sexual y la revista de estudios de antropología sexual, que es abierta al público. Nos hemos sentido acogidas y acompañadas por colegas investigadores, activistas, periodistas, actores, actrices y las personas que han participado y asistido a lo largo de tantos años. Y varias de ellas y de ellos incluso construyeron redes a partir de este evento, llevándolos hacia un panorama indescriptible, a quienes agradecemos su apoyo solidario durante tanto tiempo, así como a nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia por comprender que eventos como este van de la mano con la investigación y la cultura, con el gran proyecto de un nuevo contrato y tejido social en el que nadie puede quedar fuera y que esté basado en la libertad, igualdad y dignidad. Hemos llegado al 2021, después de 20 años y todavía tenemos una ardua labor. Estamos viviendo tiempos cruciales, claves de nuestra historia, momentos de crisis, de enfrentamientos, de fundamentalismos. Todavía no logramos establecer que la diversidad es inherente al ser humano y que velar por la dignidad y el respeto es nuestra consigna. A la vez, hemos sido testigues y testigos y testigas de que los jóvenes han roto el silencio ante la violencia, continuando con las luchas que las feministas y los colectivos LGBTIQ+ iniciaron el siglo pasado y conquistaron la calle, los espacios virtuales, las geografías sexuales, los hogares, las escuelas, expandiendo su voz a lugares que todavía falta por transformar. Por ello, este evento está dedicado a dialogar y debatir sobre la experiencia en torno a los cuerpos, géneros y sexualidades, porque hay un nuevo desafío, el contexto de la pandemia que nos permite reconfigurarnos nuevamente. No me resta más que agradecer su confianza a Diego, a Paloma, Juan Manuel Argüelles, en general al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a lo largo de estos 20 años a todos los participantes y las participantes que han permitido que sea posible este evento. En particular, mi agradecimiento a mi colega y cómplice entrañable, cocoordinadora de este evento, la maestra Lilia Hernández Albarrán, y al equipo de trabajo que por tantos años nos han acompañado. Paola Zúñiga, Iris Abdi Hernández, Víctor Hugo Flores, Mónica Franco, Lilian Elizabeth, Marcela Flores y tantos y tantas y tantes que nos han acompañado en esto. Esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual como un espacio de diálogo para todas, todos y todes, es un llamado a los diferentes sectores de la sociedad para que academia y sociedad en general continuemos por los diversos medios como la investigación, la difusión, la reflexión, buscando maneras de actuar y cambiar los patrones sociales que resultan injustos para establecer formas de relaciones sociales respetuosas y equitativas, formándonos en una educación sexual integral y emocional que permita nuevas propuestas de vinculación y asumirnos hasta conseguir que predomine la dignidad y la libertad. Porque nadie será libre hasta que todas y todos seamos libres para imaginar y vivir un mundo en que reconozca que somos iguales y diferentes, un mundo en que la diversidad forme parte de la humanidad. Gracias.
Pues muchas gracias a Yesenia por sus palabras del recorrido de estos 20 años de este evento. Damos la palabra al licenciado Javier Martínez, coordinador general de la plataforma Film Latino de IMCINE. Muchas gracias, Lilia. Estimadas y estimados compañeros de la prensa y público que nos acompañan, antes que nada, desde Film Latino y a nombre del Instituto Mexicano de Cinematografía, le agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia por sumar esfuerzos para la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Es para nosotros un honor compartir objetivos y sumar a favor de la cultura y de las audiencias. Sabemos que no existe solo un día o un mes para hablar de la diversidad, de las identidades, de la lucha por derechos y la no discriminación. Por eso, invitamos a todas las personas en la República Mexicana a que visiten Filmin Latino y vean de manera gratuita las 5 producciones que conforman esta programación. La Utopía de la Mariposa, Cónyuges, Margarita con Popote, Luciérnagas y Los días más oscuros de nosotras. Las exhibiciones serán escalonadas del 6 al 10 de septiembre y cada una comenzará a partir de las 20 horas para que podamos compartir la función desde nuestros hogares a través de Filmin Latino. Por último, no me queda más que invitarles a que también sigan las demás actividades que integran la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, como la mesa de diálogo, conferencias, entrevistas y presentaciones. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al equipo de Linaje. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y por la invitación y, por supuesto, por sumarse IMCINE a esta convocatoria que hace la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Damos la palabra al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general de Lina. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un orgullo llegar a esta 20ª edición de las Jornadas Culturales sobre la Diversidad Sexual, que ponen de manifiesto el interés y la persistencia en este amplio y complejo campo temático por parte de la Dirección de Antropología Física, la Coordinación Nacional de Antropología y, por supuesto, las diversas instituciones de la Secretaría de Cultura que apoyan estas iniciativas, que se desarrollan gracias al trabajo de un grupo de investigadores que ya Yesenia Peña ha enlistado y que, por supuesto, tienen siempre a la cabeza a la propia Yesenia y siempre el apoyo de nuestra querida Lilia Hernández Albarrán. Se trata de un evento que ahora convoca también al Instituto Mexicano de Cinematografía a través de la plataforma Filmin Latino, ya que durante los 5 días de esta semana cultural, que culminará el 10 de septiembre, las jornadas se cierran con la proyección de documentales y películas que nutrirán los debates sobre la presentación de sugerentes casos y perspectivas sensibles sobre los temas relacionados con la diversidad sexual y la perspectiva de género. En esta edición, que cuenta con participantes de 12 países, incluido el nuestro, y de diversos estados de la República, los organizadores han decidido abordar el tema de cuerpos, géneros y sexualidades, desafíos y resiliencias en los tiempos de la COVID-19. Los especialistas invitados hablarán sobre problemáticas muy diversas en el marco de la pandemia, los impactos específicos en la evolución de la salud y la vida sexual, el género y la sexualidad, la identidad y las expresiones de género, los derechos sexuales y reproductivos, pero también las violencias de género y el incremento de feminicidios y de crímenes por homofobia. Y en general, todo lo que tiene que ver en este momento difícil del país y del mundo con la discriminación y violencias de género, la violencia sexual hacia infantes y adolescentes, hacia la comunidad LGBTTIQ y más en el mundo indígena y las resiliencias comunitarias. En este 20 aniversario de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, hay que recordar que esta surgió a principios del siglo XXI como parte de las acciones académicas, culturales y participativas del proyecto de investigación
Antropología de la Sexualidad, Cuerpo, Género, Erotismo, Reproducción y Vinculación Afectiva, que impulsaba en sus inicios entonces nuestra querida Yesenia Peña. Desde entonces, como en esta 20ª edición, se ha tratado de desarrollar en estas jornadas un diálogo reflexivo sobre los esquemas socioculturales de la sexualidad y el género que operan casi siempre generando exclusión, discriminación y violencias de toda índole. Esquemas que ahora se ven sobredeterminados por una pandemia que ha exacerbado o agravado muchos patrones de comportamiento individuales y colectivos que han incentivado las perspectivas del fascismo, incluyendo aquella que muy recientemente se plasmó en una proclama que junto con la ultraderecha española firmaron algunos personajes de la derecha mexicana, donde si bien se habla centralmente de evitar el ascenso del comunismo, cosa que suena a una rancia guerra fría de los años 60, hay un subtexto ahí que sin duda alguna tiene que ver con las perspectivas de género que les espantan enormemente. Y en ese sentido me parece muy puntual que en este momento precisamente de México y el mundo se desarrolle esta semana, esta reflexión. Por supuesto, platicábamos con Yesenia cómo hace 40 años esta lucha apenas empezaba a desarrollarse. Recuerdo siendo yo estudiante de la ENA cuando me invitaban los compañeros de antropología física a la primera marcha del orgullo homosexual, cuando se formó la primera organización de reivindicación de la diversidad de género, que era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, teniendo como uno de sus participantes a nuestro profesor Javier Lizárraga. Desde entonces ha habido una importante evolución. Hay un momento para el INA importante, que es precisamente el inicio de estas jornadas hace 20 años, a medio camino de esos primeros esfuerzos a lo que ahora confrontamos. Con estas jornadas no solo se abrió una agenda académica y debates públicos sobre estos temas tabú, sino que también se empezó a descentralizarlos. En este caso, a lo largo de estas 2 décadas, la Semana de la Diversidad Sexual ha podido llegar a muchas ciudades grandes y medias al interior de la República, y este año, en función de las actuales circunstancias, a una versión virtual que amplía enormemente los públicos que pueden acceder a este evento, hasta alcanzar incluso audiencias internacionales de habla hispana, pero sin duda habremos de regresar el año entrante a ediciones, sin duda alguna ya mixtas, que combinen lo presencial con lo digital, que combinen el contacto entre cuerpos y rostros con la masiva inclusión de públicos a través de las redes. En esta ruta, las semanas culturales de la diversidad sexual han ido dejando una huella importante en la formación de profesionales y de estudiantes de nivel básico, medio y superior, con la capacidad de sensibilizar también a un amplio número de funcionarios públicos que afortunadamente han participado y acudido a estas jornadas, que para muchos de ellos, lo sé porque eso ocurrió en Querétaro, empezó apenas a cambiar sus mentalidades. Desde su trinchera, el INA ha contribuido a la divulgación general del conocimiento sobre antropología y sexualidad. De hecho, nuestros investigadores e investigadoras han apoyado solicitudes de participación en peritajes específicos sobre estas materias, de mediación para la firma de acuerdos que involucran temas de sexualidad y género, de canalización de problemáticas específicas de personas y colectivos o colectivas afectados a instancias receptoras, y de generación de la base técnica sobre la pertinencia cultural de la diversidad sexual. En suma, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual ha demostrado fehacientemente que existe un enorme y creciente interés en todo el país por abordar desde una perspectiva científica, antropológica e interdisciplinaria temáticas sobre la sexualidad, el género, el cuerpo, las identidades sexogenéricas, eróticas y afectivas,
así como sobre los derechos humanos en esta materia. Hemos demostrado también que es posible la concurrencia de voces diversas de diferentes sectores y estratos que pugnan y luchan por una sociedad libre de discriminación, violencia, prejuicios e injusticias. México vive un momento de transformaciones que irán llegando a estratos cada vez más profundos y sensibles de nuestra realidad. La desigualdad social y las violencias heredadas y aún prevalecientes han vuelto mucho más complejas de entender y abordar todas las problemáticas relacionadas con la diversidad sexual y los derechos de todos y todas las colectivas que la conforman. Por su parte, la pandemia ha escalado aún más muchos de los problemas que de por sí tenían ya un carácter de alerta en nuestro país, como el de la discriminación y las violencias de género o los denominados crímenes de odio, entre muchos otros. No obstante, las políticas culturales y en particular los esfuerzos que desarrollamos desde la sociedad, pero también desde la Secretaría de Cultura y el INAH en estas materias, van dirigidos a comprender mejor las causas de estas situaciones y fenómenos y a desarrollar mejores estrategias para avanzar sobre una agenda de libertades y derechos compartidos con la sociedad civil. Estoy seguro que esta Semana de la Diversidad Sexual proyectará muchas luces en esta dirección. Enhorabuena. Muchas gracias, Diego, por las palabras y gracias por el apoyo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia siempre ha dado de manera incondicional a este evento y sabiendo el compromiso que se tiene también con las temáticas sociales. Agradecemos también de la Coordinación Nacional de Antropología, además de la doctora Paloma Bonfil, el apoyo que está brindando este evento, a la doctora Patricia Rosete, a la maestra Noemí Cadena, al maestro Salvador Portilla y también de medios de comunicación del INAH a Ulises Hernández. Y para realizar la inauguración formal de este evento, pues le damos la palabra a Heréndira Cruz Villegas Fuentes, quien es coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura y está en representación de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura. Por favor. Pues buenos días a todos. Es un honor para mí estar representando esta mañana a la secretaria Alejandra Frausto Guerrero, que les manda un saludo, que también es una gran aliada de estas agendas que son y han sido invisibilizadas y que justamente son el eje transgresor de las formas de la lógica transformadora de una verdadera sociedad incluyente, democrática y por supuesto respetuosa de los derechos humanos. Hablar de 2 décadas de una instancia que es una referencia obligada en estos diálogos de reflexión entre academia, activistas, artistas, medios de comunicación e instancias incluso gubernamentales, sin duda pues es un honor, porque no se dice fácil. Hace 20 años hablar de estos temas era prácticamente disruptor, era prácticamente imposible, e incluso en la última encuesta que hizo con la instancia que es el Consejo Nacional contra la Discriminación, el CONAPRED, junto con la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el INEGI, señala que en este país, desafortunadamente, de cada 10 personas, 7 rechazan absolutamente los procesos diferenciados de las lógicas binarias, que todos y todas y todes efectivamente tenemos esta lógica de no comprender y de no comprender en el sentido profundo, porque es lo que nos hace ser discriminadores. Y lamentablemente en este país, este tipo de discriminaciones matan. El discriminar mata. Y es un tema que no nos asumimos socialmente y que qué bueno que estos espacios existen. Es un honor para la Secretaría de Cultura a través del INAH, justamente, tener la posibilidad de hacer estas reflexiones desde nuestro ser personas, desde nuestras colectivas, pero también en una lógica del ámbito público, que esto es finalmente lo que nos dejan estos espacios para tener estos encuentros de diálogo, que además es un lujo poder tener a más de 12 países representados en este ámbito, pero tener otro aliado también de la Secretaría de Cultura a través de Mariano Varo y de Javier, que es ahora el coordinador de Filming Latino, que sin duda este tipo de reflexiones nos ayudan y coadyuvan desde una lógica vivencial, documental, a través de las películas que en su momento fueron enlatadas y censuradas, y que ahora tendremos la oportunidad en esta semana también de revisar
cosas en ese ámbito que definitivamente son fundamentales. Desde nosotros como Secretaría de Cultura y a través de la instancia que hemos promovido, lamentablemente un contexto de pandemia, que Contigo a la Distancia ha sido la forma de hacer también una lógica disruptiva del espacio en otras formas y en otros mecanismos, aplaudimos justamente la posibilidad de tener este espacio para que reflexionemos nuestros cuerpos, el género, la sexualidad y los desafíos y las formas de resiliencia que se dan diferentes en estos tiempos de COVID. Creemos, y tengo la certeza y aplaudimos, que podamos tener estos espacios de reflexión, estos espacios que nos permitan tener estos diálogos diferenciados y sobre todo reconocer nuestras cuerpos en una lógica diferenciada, no heteronormada, y sobre todo en una perspectiva tan disruptiva que podamos generar procesos efectivos de transformación profunda desde los territorios, desde la diferencia, desde la lógica étnica, desde la pluriculturalidad y desde aquellas lógicas que no podemos dimensionar, pero que son tan importantes. ¿Qué significa ser mushe? ¿Qué significa ser justamente parte de la comunidad de la diversidad sexual en la zona de la sierra? ¿Qué significa ser mushe en una lógica urbana popular? Etcétera. Entonces, creemos que estos espacios son ejemplares para poder reflexionar no solamente las violencias diversas de género, incluidas las de la diversidad sexual, para poder tener pues una visión diferenciada y generar garantías plenas a la vigencia de los derechos humanos desde esta dimensión transversal, que es la inclusión, y que aplaudimos que a través de el Instituto Nacional de Antropología, de la Escuela Nacional de Antropología, de la Coordinación de Antropología Física, que han sido aliados para nosotros quienes hemos defendido los derechos humanos, para no solamente los peritajes, sino también para tener estos espacios para repensarnos socialmente y tener nuevas miradas antropológicas de nuestra ontología como personas. Gracias por ello. Y debemos de aplaudir pues las diversas mesas que tienen un enfoque no solamente de no discriminación, también de salud, también de perspectivas de hipersexualización en una lógica de pandemia y sobre todo los contextos que derivan de ello, y tener estos análisis hermenéuticos para tener mejores prácticas institucionales, personales y generemos una mejor sociedad. Por ello es para mí un honor tener una posibilidad de inaugurar este lunes 6 de septiembre a las 9:59 de la mañana, dar como inaugurado a nombre de la secretaria Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, a esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que nos lleve justamente a generar espacios disruptivos, a generar espacios dignos y generar sobre todo el respeto a lo diverso, aprender a mirar la realidad no solamente en blancos, negros o grises, sino verla desde las miradas tridimensionales en una visión que permita tener lógicas no convencionales y unas dimensiones de dignificación de las personas, que sea un gran éxito, y aplaudo a cada una y a cada uno de los organizadores de este espacio, particularmente aplaudo el liderazgo de Diego Prieto en la instancia del Instituto Nacional de Antropología, que siempre es un gran aliado para nosotras y nosotros socialmente y como defensores de los derechos humanos. Muchas gracias a todas, todos y todes. Cariños para todos. Gracias. Muchas gracias, Heréndira. Agradecemos la presencia de Heréndira Cruz Villegas, de Diego Prieto, de Paloma Bonfil, de Juan Manuel Argüelles, de Javier Martínez, por supuesto de Yesenia, coordinadora del evento para esta inauguración. Y pues iniciamos las actividades de esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y entonces vamos a dar la palabra a Arcelia Yup Silvetti, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien moderará la conferencia magistral que brindará Sven Karensburg-Castelli de la Universidad de Chile. Conferencia titulada Violencia de género en el contexto de la sexualidad global y la sindemia. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias pues al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física
el Instituto Mexicano de Cinematografía y la plataforma Filming Latino para esta 20ª Semana Cultural de Diversidad Sexual. Y pues es un gran honor para mí moderar esta primera conferencia magistral. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Yesenia, a la maestra Lilia y a todos ustedes que integran este presidium. Voy a decir rápidamente la dinámica. Esta conferencia va a ser de 1 hora exactamente, 45 minutos para la doctora. Y posteriormente voy a dar lectura a las preguntas que hayan por un espacio de 15 minutos. Y pues la conferencia magistral se llama Violencia de Género en el contexto de la sexualidad global y la sindemia. Y me voy a permitir leer una breve reseña de la doctora Zvenka y doctora en Psicología Social desde el 2011. Y tramas de calificación victimal, víctimas del delito y ruta procesal penal en Chile. Es académica asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile desde el 2006. Sus líneas de trabajo son la violencia de género, fenómenos de victimización y la respuesta psicosocial frente a crisis y emergencias. Ha sido consultora de ONU Mujeres en Ecuador. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, Aracelia. No sé si Yesenia tiene en su poder un PPT con algunas imágenes para ir compartiendo, si no lo hago yo. Aquí lo tengo, Svenska. Soy Lilia. Aquí lo tengo. Perfecto. Entonces voy a comenzar. Bueno, buenos días a todas, a todes. Me siento tan honrada de ser parte de este encuentro. Quiero agradecer especialmente la invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Antropología y en especial la cercana comunicación con Edith Yesenia Peña Sánchez, coordinadora de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Saludo afectuosamente a todas las personas que están conectadas a las plataformas y redes virtuales y a quienes están acá en el Zoom. Hoy comienza una bellísima semana cultural, así como lo hemos ido escuchando en estas palabras de inauguración. Colegas extraordinarias como la conferencia de Edith Yesenia hoy día, en la tarde, o la de Gerald Colplanas mañana, o la de Paloma Bonfil, ¿no? Como dar unos ejemplos que se realiza el jueves. Junto a la cartelera cultural, como también ya lo señalaron, potente, ¿no? Como este documental de la utopía de la mariposa. Yo tuve la oportunidad de verlo el año pasado con esa tremenda puesta en escena de Lucas Avendaño. Felicitaciones, ¿no? por este gran programa. Les saludo a todas, a todes y espero contribuir al diálogo y a la reflexión de estos días. La siguiente, por favor. Ciertamente, la crisis mundial que ha desencadenado el virus COVID nos ha impactado decididamente todos los dominios de nuestras vidas. Pérdidas de personas cercanas, duelos interrumpidos por las restricciones a los rituales, gravísimas dificultades económicas y laborales, vulnerabilidades que se agudizan y desnudan, conflictos que se recrudecen. Nos enfrentamos a dificultades muy personales de cómo gestionar esta crisis, como también conflictos entre los estados y ciudadanas y ciudadanos, o a propósito de las luchas locales entre los gobiernos territoriales y las propias comunidades. También este desastre mundial abre nuevas interrogantes sobre cómo queremos vivir, cómo cuidarnos, cómo encontrarnos. Justamente como nos decían las palabras, ¿no?, de esta mañana de inauguración. Estar ahora acá reunidas desde México hasta Chile
lo podemos ver también como una consecuencia de esta crisis. Las distancias geográficas y los distanciamientos exigidos por los protocolos de salud precipitaron la sociedad de la información. La realidad virtual que se nos hacía presente en algunas tareas concretas, hoy, desde la emergencia, se instala para quedarse en nuestras vidas cotidianas, recrudeciendo el abismo de la brecha digital entre los conectados y los que no acceden a ella. Por ejemplo, en Chile se optó por responder a la crisis como si fuéramos un país desarrollado, exigiendo una vida escolar por Internet, entre muchas otras medidas, agudizando aún más la extrema desigualdad que habitamos y que ya ¿no? Había estado en una seria denuncia a propósito de la revuelta del año 2019. La siguiente, por favor. Quienes gozamos de conectividad, como lo es el mundo universitario en el que nos encontramos, se nos plantea como hoy ya no es necesario viajar para dar una conferencia, lo que abre muchas posibilidades para estrechar lazos internacionales y entre el centro y los territorios distantes, y también abre a la gran pregunta por los deseos. Si ya no es necesario, entonces se desnuda el deseo de vernos en persona, de abrazarnos, de brindar y de compartir una mesa. Con todos estos elementos, creo que es nuestro contexto para partir con esta conferencia. Bueno, para comenzar diré algunas palabras sobre el título de esta conferencia: Violencia de género en el contexto de la sexualidad global y la sindemia, y luego pasaré a señalar algunos datos del contexto y de investigaciones en curso para finalmente plantear ciertas interrogantes sobre cómo pensar desde la incertidumbre y la emergencia que habitamos. La siguiente diapositiva, por favor. Primero diré algo sobre la sindemia y luego sobre violencia de género. Coincido plenamente con la idea de nombrar como sindemia el contexto actual que recorremos frente al COVID. Si pandemia es la propagación mundial de un virus, sindemia nos habla del actual enfoque socionatural que necesitamos para responder a las catástrofes. Sindemia, acuñado por el antropólogo Merrill Singer, nos habla de la necesidad de analizar los desastres en la interacción entre naturaleza y sociedad. Un virus como un huracán o un terremoto no se explica la catástrofe como evento natural en sí mismo. Estos se constituyen en desastres en la medida en que entran en conexión con territorios rurales o urbanos, con comunidades, con sus vulnerabilidades y sus conflictos previos. Por eso decimos que el COVID lo que hace es desnudar las precariedades que arrastramos previamente y nos deja expuestos, expuestes y en un estado de crisis. La siguiente diapositiva, por favor. Los estados críticos se refieren a cuando los soportes, los recursos o los dispositivos, como queramos nombrarlos según qué enfoque teórico nos acerquemos más, aquellos que teníamos disponibles para responder frente a las dificultades no alcanzan para superar y resolverlas y entramos en un proceso de crisis. Crisis organizativa, ciertamente. No funcionan las escuelas, no podemos ocupar el transporte de forma segura, pero también es una crisis de los referentes, simbólicos y culturales, de cuáles son los valores que fundamentan la vida social, de nuestras prioridades. Es decir, nos atraviesa desde la incertidumbre global, donde los basamentos de la vida pierden sentido, el tiempo se detiene o se acelera, y el espacio se constriñe y se fragiliza. Todo ello impacta en lo personal, en el cuerpo, en el pensar y en las emociones, y en lo colectivo e institucional. Así entonces, como catástrofe mundial, estamos todos afectados por esta crisis sociosanitaria y atraviesa las condiciones económicas, políticas, sociales, comunitarias y psíquicas. La siguiente diapositiva, por favor. Ciertamente, acá se nos abre y se nos visibiliza, como decíamos entonces, nuestras precariedades, nuestras vulnerabilidades.
Y de eso entonces vamos a hablar también respecto de la violencia de género. Pero quisiera en el horizonte de esta presentación, en su final, en sus preguntas, no olvidar que también puede ser una oportunidad. Cuando decimos violencia de género, estamos condensando en una idea tal vez demasiadas discusiones, una historia larga, corriendo el riesgo de ser reduccionistas. Ha pasado ya casi un siglo desde los estudios de Margaret Mead sobre la socialización diferencial de niños y niñas, pasando por el uso que John Money le dará a esos estudios para diferenciar la anatomía intersexual de la socialización genérica. No obstante, es solo en los años 70 del siglo XX cuando la sociología feminista incorporará la noción de género para situar el problema de la dominación sobre las mujeres. Sin embargo, y tal como lo explora Silvia Federici, las mujeres no hubiéramos podido ser totalmente devaluadas y privadas de toda autonomía de no haber sido sometidas a un intenso proceso de degradación social que tiene una larga historia que podemos registrar desde el siglo X, que toma una forma grosera en los siglos XVI y XVII, perdiendo terreno en todas las esferas de la vida social prácticamente. Una larga y tremenda historia de represión de las sexualidades y de acusaciones que llegaron hasta el exterminio. La historia de las mujeres en Europa es para Federici el experimento paradigmático y equivalente al tratamiento de degradación al que fueron sometidos los pueblos colonizados en donde vivimos en Latinoamérica. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, y luego del trabajo político y académico de los feminismos, el uso de la violencia como instrumento represivo de connotación sexual no se entiende hoy sin una perspectiva de género. Cuando hablamos de género apuntamos a identificar formas de socializar a los sujetos a partir de una episteme binaria que pretende gobernarlo todo. Por esta razón, nuestra cultura es una construcción plenamente generizada y nuestros cuerpos, nuestro lenguaje y la relación entre pensamiento y emociones está genéricamente constituido, al decir de Butler en especial, ¿no? El género continuo entre las relaciones de género y violencia es entonces un asunto problemático. Se pretendió normalizar la violencia invisibilizándola detrás de la naturalización del binarismo de género. En los años 70, Kate Millett afirmaba ya: las distintas expresiones de violencia sexual pretenden perpetuar las marcas morales de la división sexual de los cuerpos. Cierre de comillas. La siguiente diapositiva, por favor. Los estudios feministas afirman que bajo esta matriz de dominación de los cuerpos y distribución de roles y valores sociales, el gran abanico de cuerpos sujetos a lo femenino ha estado subordinado a la masculinidad hegemónica, tan trabajado en Bourdieu, en Segato y en otros autores y autoras. El género como dispositivo de poder sobre los cuerpos sexuados es lo que se entiende por todo lo anterior como un acto de generización, al decir de Inger Skelsbach. Entonces, ¿cómo entendemos la violencia de género en tanto medio de perpetuación del sexismo? Las prácticas de abuso de poder generizadas se fundamentan en un continuo que parte por concebir al otro como enemigo, que debe ser degradado como sujeto, desarticulando su lugar como actor social y minando el valor de sí. La siguiente diapositiva, por favor. Además, ese exceso se cierne sobre las marcas de vulnerabilidad del otro y se sostiene de los cuerpos que somete. Se trata de instrumentos de fuerza abusivas en la medida en que pretenden hacer caer sobre dichos cuerpos y cuerpas y cuerpes el desprecio que simbólicamente envuelve lo femenino en la cultura. Este tipo de violencia puede entenderse como una táctica de degradación y anulación que pretende producir miedo, castigo y o control. Entonces, en la medida en que la violencia de género responde al orden patriarcal, sus efectos no son excepciones dentro de la paz, sino una forma local y situada de garantizar la dominación.
al decir de Collin. El abordaje feminista entiende la violencia sexista como acciones correctivas y se ampara en la violencia directa y simbólica para perpetuarse. La siguiente diapositiva, por favor. Para lograrlo, se nutre de una compleja trama de prácticas cotidianas y simbólicas y pactos de sexualización de los cuerpos y cuerpas. Al decir de Segato, la violencia de género no puede reducirse a una respuesta individual, aunque se exprese socialmente en personas específicas, puesto que está anclada simbólicamente en la cultura. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo el COVID precipita ciertas líneas de denuncia y urgencias en violencia de género? En la declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del año 2020, en plena pandemia, señalaba, comillas, hemos visto la estrecha relación que existe entre la pandemia COVID-19 y el aumento de las denuncias por violencia en cualquiera de sus formas. La llamamos la pandemia en la sombra. La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es también una pandemia que precede y que sobrevivirá al virus. También necesita esta de una respuesta global y coordinada que cuente con protocolos de aplicación. También afecta a grandes poblaciones de todas las edades. Cierre de comillas. Siguiente diapositiva, por favor. Como decíamos al comienzo, la catástrofe devenida por el COVID ha desnudado la violencia de género, que en el contexto del confinamiento de una mayor habitación en el espacio doméstico se muestra con mayor crudeza como violencia al interior de los hogares. Pero no podemos olvidar que también se muestran las otras violencias de género de los distintos espacios laborales, públicos, institucionales y que ahora también surge con fuerza en el ciberacoso. Cristina Valenzuela, del Programa de Estudios Comunitarios en la Universidad de Chile, recurre al Gender Impact para citar justamente cómo la crisis del COVID confirma su impacto en mujeres y diversidades sexuales y de género, y en cuestiones bien concretas como mayor carga en los cuidados, pérdida de trabajo formal, sobrecarga por teletrabajo en combinación con cuidado en el hogar, aumento de la violencia de género en todas sus formas, impactos en la salud mental, falta de acceso a métodos seguros de planificación familiar, explotación sexual comercial, esclavitud, entre otros. La siguiente diapositiva. Diversos informes de ONU Mujeres advierten sobre los riesgos justamente de violencia y de agudización de la violencia preexistente que pueden sufrir mujeres y niñas en situaciones de emergencia, desastres y catástrofes. Según la OMS, estas se producirían principalmente en los hogares y con las parejas y familiares cercanos. Cabe señalar que dicha violencia se expresa de diferentes formas, pudiendo ser física, sexual, económica y psicológica. Muestra de aquello es que en Europa las llamadas fonodenuncia que se han abierto en este momento de COVID aumentaron en un 60%. En Latinoamérica la situación es similar o peor. Los fonodenuncias aumentaron 43% en Perú, 70% en Chile, 130% en Colombia, por citar algunos casos de estudio. La siguiente diapositiva, por favor. Así también, junto al confinamiento obligatorio en los hogares, el COVID ha traído incremento en el desempleo. El asunto es relevante cuando debemos considerar que el 53% del empleo de la región es informal y el 64% del empleo formal corresponde al sector servicio, uno de los más afectados por la pandemia, según la CEPAL. Las ocupaciones informales son en su mayoría cubiertas por mujeres. En Perú, por solo citar un caso, el 83% de las mujeres que trabajan tienen empleos informales sin cobertura de seguridad social ni protección legislativa. La disminución del empleo
junto al cierre de centros educativos destinados al cuidado de la niñez o servicios de atención a personas dependientes, ha expuesto a mujeres y niñas a mayores cargas de trabajo doméstico en los hogares y a pasar mucho más tiempo con los hombres de la familia. La siguiente diapositiva. Según un estudio relativo a la salud mental, el 47% de los encuestados señaló que su bienestar o salud mental ha empeorado durante el confinamiento. Este porcentaje aumenta casi el 50% tratándose de jóvenes entre 20 y 30 años, y respecto a las comunidades LGTBI+, un estudio señala que el 58% de los consultados considera que su estado de ánimo ha empeorado mucho y el 75% declara sentirse mal o muy mal durante la pandemia. En un estudio denominado Evaluación del Bienestar Subjetivo y de la Cohesión Social en el cumplimiento del distanciamiento físico en el marco del COVID, financiado por ANID, equivalente a CONACYT de acá en Chile, no para ustedes en México, liderado por Carmen Paz Castro y Juan Pablo Sarmiento, donde yo integro ese equipo. Preliminarmente los datos anticipan una relación entre personas de sexo femenino, colectivos LGTBI+, personas dedicadas al trabajo doméstico y que declaran padecer enfermedades como depresión y ansiedad, con la inclinación a sufrir mayor violencia física y psicológica, acoso y estrés por parte de sus parejas o integrantes de su núcleo cercano al interior de sus hogares durante los primeros 6 meses de restricciones a la movilidad en el contexto pandémico. La siguiente diapositiva, por favor. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en mayo del 2020 publica el documento Mapeo de Iniciativas Impulsadas por los Gobiernos de América Latina y el Caribe para abordar dimensiones de género en la respuesta a la pandemia del COVID, en el que se recopila información de gobiernos de Latinoamérica, en especial Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, pero también en algunos aspectos incorpora México, donde analiza los planes de contingencia y protocolos específicos para abordar múltiples implicancias de la pandemia del COVID y de las políticas de confinamiento y aislamiento social respecto de su implicancia en la igualdad de género y derechos de las mujeres. Se parte allí por reconocer que los brotes de enfermedades afectan de forma desigual, exacerban las desigualdades existentes y las discriminaciones de género, étnicas y socioeconómicas preexistentes en la sociedad. Advierten que las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral en el sector social y de salud en el mundo. Por ello es importante prestar atención a sus necesidades psicosociales y de salud sexual y reproductiva como personal de salud de primera línea y también posibles discriminaciones que puedan recibir. Como iniciativas de gobierno se destacan, como citábamos ya, líneas telefónicas de orientación y atención para el trabajo en violencia, planes y protocolos sobre violencia, líneas de prevención con medios digitales. Junto con ello también diseñan campañas sobre corresponsabilidad de los cuidados y proveer servicios públicos para el cuidado de personas en situación de dependencia. También hay medidas respecto a la protección del empleo. En la mesa COVID de género a nivel del Poder Legislativo en Chile, el año 2020 convocada por la senadora Adriana Muñoz, en conjunto con diputada Camila Vallejo y Cal Giomans, llamaban a atender la situación de mujeres que justamente podían estar invisibilizadas en las políticas públicas, mujeres migrantes, indígenas, adolescentes y niñas, mujeres con discapacidad, mujeres privadas de libertad, y destinar presupuesto con glosa reservada para la prevención universal y comunitaria de la violencia. Algunos países han tomado medidas en torno a estas temáticas que van justamente desde apertura de hogares como refugio para albergar a víctimas de violencia y acompañamiento psicológico. Aún así, si vemos transversalmente, el análisis de la información confirma más bien una tendencia en la que las medidas gubernamentales no estarían siendo suficientes para mitigar los factores que agudizan la situación de la violencia de género al interior de los hogares en la región latinoamericana.
La siguiente diapositiva, por favor. Elementos que nos permiten, ¿no es cierto?, plantear algunas interrogantes y también algunas líneas de apertura. Como decíamos, ¿no es cierto?, en el comienzo, la crisis del COVID desnuda que lejos de haber alcanzado la igualdad de mujeres y varones, la brecha es evidente, en especial dentro en tareas del hogar y en las labores de cuidado, pero también en las múltiples formas de precarización de la vida de las mujeres. Respecto a la violencia de género, aparece como un tema, ¿no?, urgente notar que se está expuesta a ella, sea, ¿no?, como mujeres, pero también como colectivos LGTBI+ y disidencias sexuales y de género. Si nos detenemos en las medidas, observamos que la violencia de género se entiende exclusivamente en la noción, ¿no?, sobre todo de una violencia de género ligada a la pareja heterosexual. Es por eso tan importante, tal como nos invitaba, ¿no es cierto?, Cristina Valenzuela, a pensar, ¿no?, que grupos amplios quedan fuera muchas veces de las políticas subsidiarias y de supuesto bienestar sanitario, en especial mujeres de la calle, del contexto carcelario, migrantes, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual, disidencias sexuales y colectivos LGTBI, niñas y jóvenes rurales, ¿no?, entre otros. Hay ahí un tema entonces de fondo. La particularidad del contexto actual, en donde las medidas para prevenir el contagio significan restricciones a la movilidad, al encuentro y uso de espacios públicos, plantea un desafío en torno a la necesidad de establecer lazos de confianza, traducibles en participación colectiva al interior de la sociedad civil. Sociedades más cohesionadas, como por ejemplo Nueva Zelanda, Finlandia o Noruega, justamente se plantean como experiencias, ¿no?, en este sentido, que han enfrentado de mejor manera la crisis por una mayor cohesión social. No obstante, si vemos, ¿no?, todo lo que se plantea en términos de política pública respecto a esta catástrofe, ¿no?, que desencadena el COVID, junto con la necesidad de mostrar, la necesidad de evidenciar que las salidas, ¿no?, que permiten, ¿no?, oxigenarnos frente a las catástrofes tienen que ver con la lógica de la cohesión social y la participación, carecen en la mayoría de ellas de una perspectiva de género, y si existe una consideración de la perspectiva de género, esta es muy restrictiva. Es por eso, y tal como se ha estudiado, ¿no?, la cohesión social es una de las claves más significativas para una respuesta eficaz. Pero también, como se ha demostrado, nuestras culturas latinoamericanas plagadas de desastres naturales, pero sobre todo de historias de conflictos y violencias, donde el dolor y sufrimiento colectivo nos constituyen, la solidaridad y la participación comunitaria en los territorios casi siempre es, ¿no es cierto?, un lugar de búsqueda y de alcance con horizonte en la justicia social. No obstante, es hoy cuando esta cohesión tiene la oportunidad de abrirse al horizonte más allá del binarismo de género. Requiere agenciamientos, formas de participación desde las diversidades, reconociendo el lugar de los colectivos, de las disidencias, estar atentos, atentas a las formas de reproducción del sexismo, promoviendo el cuidado mutuo y reconociendo cómo, ¿no es cierto?, el enfoque del cuidado requiere, ¿sí?, del romper permanentemente, ¿no?, de la lógica binaria que nos conduce a la dicotomía y a la reproducción, ¿no?, de ella. En un marco de incertidumbres y emergencias, las voces autoritarias, punitivas y discriminatorias siempre pueden ser una respuesta fuerte, rápida, ¿no?, que echamos mano cuando no tenemos la imaginación suficiente para pensar en alternativas. Es importante valorar un enfoque en ese sentido transdisciplinario, no solo del poder biomédico o el poder estatal,
sino justamente de este enfoque transdisciplinario que nos abra, ¿no?, a entender y a dialogar desde distintas particularidades cómo enfrentar, ¿sí?, un desastre y una emergencia con un enfoque más allá del binarismo y con un enfoque que pretenda, ¿no?, también constituirse en un espacio para responder a las necesidades que surgen, no invisibilizar lo local y generar la posibilidad, ¿no?, de abrirnos a lo que significa la transformación de las condiciones del sexismo que reproduce la violencia de género y situarlo concretamente en un contexto de oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y abrimos las preguntas. Se oye un poco entrecortado, Arcelia. Ahorita estamos recabando las preguntas. En un momento te las pasamos. Sí, muchas gracias. Querida Arcelia, hay una pregunta. ¿Cómo deconstruir el sexismo que reproduce la violencia de género e impacta la diversidad sexual desde lo particular, desde el hacer cotidiano? Esa sería, querida Arcelia, una de las preguntas que nos están haciendo el público para nuestra compañera. Arcelia, ¿vamos a juntar preguntas o voy contestando? ¿Cómo prefieres? Vamos contestando si te parece bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pienso que efectivamente requerimos, ¿no?, pensar en esa forma, ¿no?, de deconstrucción, pero también, ¿no?, de mucha reflexión y de mucho diálogo, justamente porque el ¿Dónde gran pusieron el buen impacto que comentario? Espérame, porque estoy genera resolviendo. la catástrofe del COVID Pónselas tú, es porque estoy un resolviendo estado de correos, crisis. peticiones, presentaciones que me están enviando. Perdón, doctora. ¿Hay una interferencia? Sí, les pedimos que apaguen por favor su micrófono para escuchar la respuesta de la doctora. Sí. ¿Ahí sí? Vale. Sí, lo que decía es que me parece que es una importantísima pregunta, porque en un contexto en el que nos encontramos, ¿no?, como es una área, como decíamos en un comienzo, estamos viviendo, ¿no?, una experiencia de crisis que además lleva mucho tiempo, que se cronifica, ¿no?, que llevamos un año y medio, que no sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos una incertidumbre de cómo esto va a continuar, si van a haber nuevas olas, si las vacunas no nos van a permitir, ¿no es cierto?, lo que dicen, ¿no?, esta protección de rebaño, si sea como sea, ¿no es cierto?, la OMS nos indica que vamos a estar en una situación que al menos no va a estar como antes en los próximos 4 años, ¿no? Y que sin duda una crisis de esta envergadura nos hace una marca entre un antes y un después. Por lo tanto, esa normalidad de antes seguramente no va a volver a existir. Vamos a tener que reconstruir una nueva normalidad. Pero en este, ¿no es cierto?, movimiento de crisis, podemos pensarlo como una oportunidad justamente para generar las condiciones para revertir los modos en que cotidianamente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro pensamiento, en nuestras relaciones, en las instituciones, ¿no?, en las normativas, reproducimos el sexismo. Entonces, en este estado de crisis que estamos cuestionándonos cómo estamos viviendo, la cuestión es cómo abrimos espacios, ¿no?, de diálogo, de reflexión, de qué elementos en nuestra institucionalidad, en nuestra vida cotidiana, ya no soporta, ¿no?,
esta forma de sexismo. Y uno de los elementos más claros, ¿no?, que lo evidencia es el espacio doméstico. Nosotros hablábamos de que estábamos en una sociedad igualitaria, de que habíamos en muchos espacios logrado, ¿no es cierto?, las igualdades en el espacio de trabajo, en el espacio universitario, formativo. Bueno, eso está muy lejos, ¿no?, de lograrlo. Tenemos muchas brechas, pero lo que hace, ¿no es cierto?, esta crisis sanitaria es demostrar que muy lejos de haber logrado la igualdad en la distribución de las tareas en el espacio doméstico, hay, ¿no es cierto?, ahí un desnivel enorme. ¿Cómo hacemos, ¿no?, para generar las condiciones de cambio, ¿no?, de cuestionamiento, de interrogación de esa lógica tan cotidiana y comenzar a democratizar el espacio del hogar y modificar esas prácticas? Muy bien, doctora. Aquí también siguen llegando las preguntas. La siguiente es, ¿cómo aplicar una agenda de diversidad sexual en contexto de COVID cuando los recursos son para la pandemia? Ciertamente, digamos, lo que vamos a tener hoy día es una respuesta que va a dominar en términos de la necesidad de concentrar los recursos para la pandemia y sus efectos. Y es por eso que yo planteaba la necesidad de una perspectiva transdisciplinaria. Si yo solo me ubico a pensar que la respuesta digamos, a esta crisis sociosanitaria es una respuesta que tenemos que concentrar exclusivamente, ¿m?, en generar, ¿no?, la necesidad de responder con vacunas, ¿no?, o con atención sanitaria, y no justamente que es un problema sociosanitario, ¿no?, que involucra muchas otras dimensiones de nuestras vidas. Entonces, para ello, esos recursos tenemos que entenderlos en un sentido que nos permita abocar a no invisibilizar en la misma respuesta, ¿no?, en no negar el espacio en esa misma respuesta sociosanitaria a las distintas realidades, necesidades y grupos sociales, ¿no? Que no estén focalizados en una sola categoría, ¿no?, de personas, sino que justamente vayan a los lugares que requieren mayor atención. Y como vimos, ¿no?, un cruce importante entre la crisis del COVID y la violencia de género es que se está viviendo consecuencias en los colectivos LGTBI en términos laborales, en términos de salud mental, y por lo tanto eso puede agudizar también su situación de precarización en términos de responder al COVID. Claro. La siguiente pregunta dice, la brecha es muy grande entre hombres y mujeres en la pandemia. ¿Cómo afecta esta a las colectivas del LGBT? Bueno, entiendo que el día de mañana, sobre todo, es un día en que estos encuentros van a estar muy abocados a investigaciones, a diálogos y, bueno, ciertamente la conferencia de Gerard centrado en la particularidad y en los efectos de los colectivos y comunidades LGTBI+. Yo someramente, digamos, en general, lo que puedo decir sobre eso, porque pienso que tenemos que participar e incorporarnos en las mesas de mañana, donde va a estar eso mucho más claramente trabajado. Desde mi presentación, desde mi, ¿no es cierto?, aproximación, lo importante me parece justamente que podamos hacer, ¿no?, una mirada que mantenga el análisis de la brecha de género en el sentido de la lógica de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero que ese análisis no sea limitado ni totalitario, ¿no?, que justamente esa brecha que cuando hablamos de hombres y mujeres se mantiene en una lógica muy binaria, ¿no? Y entonces necesitamos abrirnos, ¿no?, abrir esos estudios, ¿no?, generar las posibilidades
de que el conocimiento deje de ser binario porque está reproduciendo, ¿no es cierto?, esa lógica. Y entonces, ¿cómo poder explicar, ¿sí?, esas brechas en un campo de un abanico, ¿no?, de cuerpas, de cuerpes, ¿no?, de subjetividades diversas, ¿no? Y que justamente es la lógica interseccional la que tenemos que poner ahí en juego. ¿Cuál es la situación específica que se juega en nuestros territorios de manera particular a, ¿no es cierto?, personas migrantes, ¿no?, a población de la disidencia sexual? ¿Cuáles son la lógica allí? ¿Cómo se juega? Creo que hay que hacer esa pregunta también que nos permite no cerrarnos, ¿no?, a que exclusivamente el problema lo tengamos que resolver sobre ese binomio, digamos, hombre-mujer, sino abrirnos, ¿no?, a la problemática. Sí, como lo mencionabas en el transcurso de tu conferencia, todos estos claroscuros, porque esta problemática no es negra ni es blanca, tiene una serie de claroscuros que son los que están ustedes como investigadores pues dándonos luz. Y este ejemplo de esta actividad pues es una luz muy, muy importante para todos los interesados en la materia. Preguntan también, ¿cuál sería el nuevo contrato social o modelo de cohesión social para lograr una pluralidad, y rompimiento de la lógica binaria, donde la diferencia sea la piedra angular del respeto hacia todos? ¿Es posible? Es un poco lo que ya habías comentado, ¿no? Sí, sí, bueno, simplemente decir que esa es la lógica de la transformación en la que estamos, ¿no? Que la articulación, que la discusión situada desde cada uno de nosotros es la posibilidad, digamos, de ir armando ese camino, ese recorrido, de armar nuestros lazos, de trabajar juntos, ¿no? Justamente la cohesión social sería, digamos, una ficción, ¿no es cierto?, una imagen demasiado abstracta si no la asumimos con una historia, con nuestra historia, ¿no? Por supuesto que la cohesión social, ¿no?, es un camino deseable en la medida en que, como yo decía en la exposición, si nuestra historia de conflictos, de dolores y de pérdidas, como lo es a lo largo de Latinoamérica, tienen un lugar de verdad, un lugar de justicia, un lugar de reconocimiento. Es por eso que para nosotros en Latinoamérica la cohesión social no tiene asidero, sino es en relación a la justicia social, ¿no? En ese camino, ¿cómo nosotros incorporamos allí también la cuestión, ¿no es cierto?, de que no es posible seguir avanzando sin superar las tensiones, ¿no?, y las demandas de transformación sexogenérica que ya llevamos, ¿no es cierto?, hace tanto tiempo persiguiendo, ¿no?, política institucionalmente. Pienso que uno de los elementos fundamentales es cómo, ¿no?, los actores que representan lugares de autoridad, que están en las instituciones, ¿no?, implementando las políticas públicas, no pueden seguir, ¿no es cierto?, ejerciendo sus cargos si no se entrenan, si no se capacitan ciertamente, ¿no?, en una lógica de la diversidad, en una perspectiva de la diversidad amplia y compleja de lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, del conocimiento latinoamericano, del enfoque situado, ¿no?, del enfoque de género, del aporte de los estudios feministas, de la diversidad, ¿no? Es decir, cómo para implementar cualquier política pública requerimos, ¿no es cierto?, encarnar, entender que no podemos hablar en nombre de todos cuando en realidad hablo, ¿no es cierto?, sobre un sector. Eso solo agrava, ¿no?, las desigualdades, las invisibilizaciones. Entonces, cómo quienes están en los lugares públicos tienen que tener esta formación, tienen que estar, ¿no es cierto?, entrenados para ser sensibles a las distintas situaciones, ¿no? Así es. Paola Zúñiga pregunta, en México recientemente se desató un debate a propósito de la queja de una persona asumida como no binaria por no respetarse su identidad
y esta queja se tomó como una exageración. ¿Cómo abonar a deconstruir la idea de que el lenguaje inclusivo va más allá de una letra, sino que implica reconocer muchas posibilidades de vida? Es un tema muy actual, ¿no? Habían varios señalamientos de eso, incluso las últimas semanas en las redes sociales, a propósito de qué significa, ¿no? Y poder ponernos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la gente se molesta porque hablemos, ¿no es cierto?, con EO. ¿Qué hay detrás de aquello, ¿no? Sabemos que, y quienes hemos estado, ¿no?, cercanos a los movimientos emancipatorios, que nos tilden de exagerades, ¿no es cierto?, de brujes, de loques, etcétera, forma parte de esa propia historia. Es la manera, ¿no es cierto?, de anular, de invisibilizar, de generar espacios, ¿no es cierto?, de no reconocimiento de esa lucha de emancipación. Entonces, yo pienso que sigue siendo muy relevante la lucha que se da políticamente por el mundo trans, del cambio en el uso del lenguaje, porque muchas veces lo que vemos, ¿no?, en las trayectorias trans es que no se quiere necesariamente, sobre todo por las personas jóvenes, no se quiere, ¿sí?, mantener una lógica binaria, no necesariamente estoy, ¿no es cierto?, de un lado para pasar al otro, ¿sí? Hay más bien un transicionar, un ejercicio del transicionar, pero en ese ejercicio el reconocimiento del nombre social aparece como un alcance fundamental, el lugar desde donde yo quiero ser reconocido, nombrada, ¿no? Y en ese sentido hay ahí un ejercicio político. Por lo tanto, ningunearlo es justamente más que todo, ¿no?, la necesidad de denunciar, ¿sí?, como forma de invisibilización y de discriminación para no querer reconocer la necesidad de transformación. Ese es mi punto de vista, por lo menos en lo que he ido trabajando yo en estos temas. Claro. También comentan aquí, falta reconocer, ya que cada sociedad es distinta, al igual que cada país. Hacen falta alternativas y mucho diálogo más allá del binarismo. Sí, creo que más que pregunta es como un comentario, ¿sí? Y bueno, estoy muy de acuerdo. Em, Pienso que estamos en una reconstrucción permanente. Nosotros en Chile, antes de la crisis del COVID, ¿no?, tuvimos, ¿no es cierto?, el estallido social que demandaba dignidad, ¿no?, y cambio absoluto de las formas institucionales que reproducían las desigualdades enormes. Y antes que eso, ¿no?, estábamos en la revuelta feminista. Entonces, desde el año 2017, ¿no?, estamos en una especie de movilización muy fuerte que nos ha generado una interrogación de las instituciones, de la forma de vincularnos, de la imagen de nosotras mismas, de nosotros mismos, de cómo queremos, ¿no?, pensar de alguna manera esa lógica del encuentro con otro. Y allí, indudablemente, el gran peligro, ¿sí?, que siempre nos acecha, incluso al interior de los propios movimientos emancipatorios, es echarle mano, como decía yo, al punitivismo, ¿no?, a la lógica autoritaria, porque es un medio de fuerza, ¿no?, para hacer que otro haga algo de una manera, ¿no es cierto?, violenta, pero es rápida, ¿no? Claro, efectivamente yo hago, ¿no es cierto?, que el otro, ¿no es cierto?, se silencie, que el otro no deje de estar. Pero, ¿cuál es el costo que tiene eso? ¿Queremos construir esa sociedad? Una sociedad que reproduzca el paradigma más nuclear del patriarcado, que es el punitivismo. ¿Cómo generamos entonces condiciones de diálogo, de reflexión, para generar la posibilidad de encuentro que vaya más allá, ¿no?, de eso? Donna Haraway nos dice, evidentemente que tenemos una serie de problemas de falta de imaginación, ¿no? Tenemos que volver a escribir nuestros relatos, tenemos que volver a imaginar, ¿sí? Y ese es el ejercicio tan importante de por qué pienso yo
que cuando estamos hablando de cosas tan dolorosas, ¿no?, y complejas como son el trabajar frente a las catástrofes, la violencia de género, requerimos una perspectiva transdisciplinaria. Y una perspectiva transdisciplinaria que incorpore el arte, que incorpore la creación, como en este encuentro, ¿no?, que está el trabajo, ¿no es cierto?, audiovisual, el cine, como una posibilidad de imaginar mundos, ¿no? Eso necesitamos hoy día, fuertemente. Sí, sin duda, doctora. Hace poco tuvimos una capacitación aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila y nos hablaba la psicóloga que nos hizo favor de darnos el taller, de que en Torreón hubo un caso reciente de una mujer que el marido le cosió sus genitales. Entonces, ahí va hacia esa pregunta de cómo todavía a nuestros días hay una gran nivel de agresión hacia las mujeres y cómo las identidades femeninas y el feminismo previo y qué tanto tiene que ver la pandemia con esto. Hay muchas felicitaciones para ti, doctora, en las redes. Sí, bueno, yo, digamos, de alguna manera la conferencia la estructuré como una posibilidad para responder esa pregunta. Es decir, ¿en qué sentido uno podría conectar o articular, ¿no?, una cierta vinculación entre la violencia sexogenérica y la pandemia? Y yo me adhiero a quienes, tanto investigaciones como a nivel de lo teórico y lo filosófico también, o filosófico político, plantean que no es que haya, ¿no es cierto?, más violencia por la pandemia, sino que lo que hace la pandemia es desnudar esa violencia, mostrarla de una manera más cruda, ¿sí? Y evidentemente el contexto del confinamiento, de pérdida laboral que generan las personas, que intensifica y precipita, ¿no?, lo que podría a lo mejor dilatarse en el tiempo, ¿sí?, o ser menos visible públicamente, se hace, ¿no es cierto?, más patente por el miedo que genera en el espacio del hogar sobre todo, pero también en otros espacios, ¿no? En ese sentido, más bien yo lo leo como también planteaba Silvia Federici, ¿no? Es decir, no se trata que hoy día la violencia sexogenérica contra las mujeres sea más o menos. Es totalmente, ¿no?, oscilante en nuestra historia. Hemos tenido momentos, ¿sí?, que Silvia Federici registra, ¿no?, del siglo X, del siglo XVII, ¿no?, de graves exterminios, ¿no?, de mujeres. Y bueno, lamentablemente estamos en un momento en donde esa violencia no cesa, ¿no? Está presente, pero justamente la pregunta que nosotros hacemos es interrogar que esa violencia se multiplica cuando el patriarcado se siente amenazado, cuando el patriarcado se siente cuestionado, ¿no? Intensifica esa regulación, intensifica ese castigo, intensifica ese miedo, ¿sí? La diferencia es que hoy tenemos una plataforma política, una historia feminista, ¿no es cierto?, que no quiere dar pie atrás y que sigue, ¿no es cierto?, en una lucha planetaria, pero que evidentemente no da tregua, ¿no? Y a veces está de una manera terrible y conmovedora, ¿no es cierto?, en México, o terrible y conmovedora como lo está ocurriendo ahora en Afganistán. Muy bien. A las colectivas LGBTIQ
Disculpa, Araceli, parece que yo perdí la No, conexión. se escuchó entrecortado, Arcelia, la última pregunta. Perdón, dice, ¿la campaña de borrado de mujeres es real? ¿Qué significado adquiere en esta pandemia y de frente a las colectivas LGBTIQ? Con esta pregunta terminamos. No sé si entiendo bien la pregunta, en el sentido de, no sé qué lugar tiene, digamos, esa campaña de borrado. En Chile, digamos, cómo yo entiendo esta pregunta, ¿no? En Chile, particularmente, hay un debate bien importante entre distintas posiciones feministas, entre el feminismo radical y feminismo más diverso, que justamente, ¿no? En una disputa bien encarnizada, la verdad, puesto que el feminismo radical, ¿no es cierto?, plantea incluso esta vuelta un poco naturalista, ¿no?, hacia el reconocimiento del cuerpo de las mujeres, de la anatomía de las mujeres como el origen de la desigualdad, y por lo tanto cualquier otra desigualdad no puede compararse, digamos, a esta desigualdad o discriminación que se originaría en una anatomía. Frente a eso, ¿no?, están las otras posturas que justamente cuestionan que tenga sentido plantearse de una manera feminista desde el naturalismo cuando es uno de los elementos centrales que se ha querido cuestionar y transformar como lógica que fundamenta, ¿no?, la naturalización del binarismo del género. Entonces, yo por lo menos me adhiero en ese debate justamente a la necesidad de incorporarse a una visión mucho más múltiple, más diversa, que incorpora al debate feminista los estudios queer, el trabajo, ¿no?, de la disidencia, el aprendizaje y la articulación y la alianza que muchos y muchas estamos haciendo en ese trabajo. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta maravillosa conferencia y por esta sesión. Muchísimas gracias, Lilia, Yesenia. Les agradezco mucho la oportunidad, el espacio, agradezco a quien haya organizado y les deseo el mayor de los éxitos y encuentros para esta semana. Intentaré estar presente en lo más que pueda. Muy buenas tardes. Gracias. Buenos días para ustedes todos. Muchas gracias, Arcelia. Muchas gracias, Svenka, de parte de Yesenia y mía como coordinadoras del evento. Y por supuesto, también muchas gracias a las personas que nos están acompañando en la transmisión simultánea en YouTube. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.